vicepresidente del Gobierno, señor cónsul, señoras diputadas, señoras y señores, muchas gracias por venir a la presentación del libro La langosta peregrina en la presa canaria, crónicas del siglo XX, del profesor don Manuel Ramírez Muñoz, y prólogo del don Ángel Tristán Pimienta. Este libro es una continuación del anterior que publicó en 2007, Con el aire que viene del desierto, que es la historia de las invasiones de langosta en el archipiélago, y seguramente va a ser tan interesante como el anterior. Y para la presentación está aquí el vicepresidente, don José Miguel Pérez García, y don Ángel Tristán Pimienta, a quien le doy la palabra, a don Ángel Tristán Pimienta, cuando quiera. Bueno, pues me la he dado muy rápido porque quería yo organizar ahora. Cuando Emanuel Ramírez me pidió que colaborara con él haciéndole este prólogo, enseguida dije que sí. Bueno, yo en realidad las veces que me ha pedido que colabore con él, enseguida he dicho que sí, porque es un placer colaborar con Manuel Ramírez. El tema me lo planteé primero, como suelo plantearme casi todas las cosas, desde el recuerdo personal. Bueno, si escribo decir campeador, ¿no? Pero sobre los temas en los que yo más o menos soy coetáneo, pues siempre utilizo el recuerdo personal. Y empecé el prólogo con el recuerdo personal de cuando yo era niño, tenía apenas 6 años, en el año 1954, que hubo una invasión de langosta que fue una de las más espectaculares de las que se tiene noticia. En realidad se oscureció el cielo, hubo que suspender un partido de fútbol en el estadio insular porque, bueno, aquellos bichos se abalanzaban sobre el césped y el que no se quitara en medio parecía un zombi cubierto de estos invertebrados, ¿no? Entonces, de aquella época, recuerdo primero cómo llegaban las noticias a Las Palmas. Llegaban a través de la gente, sobre todo que venía del sur o de Medianía, que contaba boca a boca cómo era la situación, cómo se estaba luchando, por ejemplo, en el sureste, con hogueras, el ejército aportó incluso las ensayamas que iban en la orilla, y cuando llegaban las bolas sobre el agua, porque esos animales, además de llegar por el aire, casi siempre caen, forman grandes bolas que se van aumentando y llegan a la orilla, o llegaban a la orilla, se abrían, la parte que estaba afuera pues moría ahogada, ¿no? Y las que estaban dentro pues surgían, ¿no? Y entonces, bueno, se dio una batalla naval y aérea y terrestre por todos los medios contra aquella verdadera oleada, ¿no? Los aviones, por ejemplo, utilizaron el DDT, que después se suprimió absolutamente porque es un agente cancerígeno, pero bueno, en aquella época no se conocía. Entonces yo, en el prólogo, pues recordaba todos esos aspectos que viví y que, como me estaban recordando ahora algunas de las personas que están aquí, ellos vivieron también en distintos puntos de la isla. Y son cosas que se van olvidando porque la ciencia ha adelantado, los métodos de destrucción in situ en los orígenes de la langosta pues han funcionado, los nuevos insecticidas son mucho eficaces que los que había, y ha habido una serie de circunstancias climáticas que han impedido, aliviado la producción de estas nuevas plagas. Quiero decir además que hoy en día la ayuda internacional en todos los países que podríamos decir que son los criaderos de la langosta, pues uno de los objetivos es luchar contra este tipo de plagas que provocan grandes hambrunas, ¿no? El trabajo de Manuel Ramírez nos recuerda a su vez una circunstancia que muchas veces se olvida, ¿no? Que Canarias en muchos conceptos es una prolongación de África. Y eso lo vemos con mucha frecuencia cuando viene el siroco y mezcla nuestras tierras, mezcla la tierra del desierto del Sáhara con la tierra
de las islas, sobre todo de las islas más occidentales. Todos los años miles de toneladas de tierra del Sáhara llegan por el aire gracias al viento del sur y del sureste, el conocido como siroco, que además de esa tierra, de ese polvo en suspensión, me estoy acordando de un gobernador ahora, de Herrera Figuera, además de ese polvo en suspensión, pues trae también una lengua de fuego, ¿no? Nos recuerda también la cercanía que tenemos con África, la llegada de la langosta, y nos la recuerda también que hay un dicho en Fuerteventura, que hoy en día es un refrán, vamos, popular en todo el archipiélago, que de Jandía a Berbería se va y se viene en un día, porque hay solo 100 kilómetros, y eso pues desde la más remota antigüedad los pescadores canarios o los piratas berberiscos iban y venían en un día a estas costas. Esto también lo vemos prácticamente en la recopilación de crónicas y en todo el contenido de este libro de Manuel Ramírez Muñoz. Hay un tercer aspecto para destacar desde mi punto de vista, que es el gran fondo de historias de las hemerotecas de los periódicos. En realidad, las hemerotecas, y yo se lo digo a todos los niños de los colegios que visitan el periódico, que yo suelo recibir con frecuencia, las hemerotecas son como los nichos de un cementerio. Uno escribe, eso que uno escribe ese día lo leen X personas, al día siguiente a lo mejor lo leen la 20ª parte de esas personas porque están en una peluquería o en una cafetería, pero después pasan a la hemeroteca, pasan al nicho, y allí duermen un sueño prácticamente eterno. De vez en cuando ese sueño es interrumpido por algún historiador que quiere ver no solo la noticia, sino el entorno, todo el contexto de esa noticia que el historiador necesita para hacer sus libros de historia y contextualizar pues determinados acontecimientos. Porque en cada crónica, en cada artículo, en cada entrevista, en cada reportaje que se haga, se ve cómo es todo el contexto. Lo importante, como un arqueólogo, estoy recordando ahora cuando se descubrieron los 2 esqueletos de 2 hombres de Van der Doe que murieron en 1599, cuando la invasión de Van der Doe, y que se enterraron en la arena, en lo que es ahora la calle Rosarito, que afloraron gracias a la conducción de unas tuberías de agua. Entonces, como sobre eso se ha hecho un libro, porque los esqueletos dan mucha información. Se puede hablar, como dice la teleserie Bones, ¿no? Con los huesos, se puede hablar con los huesos, pero a su vez todo el contexto, el material donde estaba depositado, la cercanía al mar, va dando una serie de pistas. Esas son las mismas pistas que se encuentran en una hemeroteca. De la hemeroteca, Manolo ha sacado una serie de muertos que los ha hecho revivir, y ya los ha hecho revivir para siempre, porque todas estas crónicas que estaban olvidadas y envejecidas en papel amarillo, al formar parte de un libro, los libros ya permanecen en alguna biblioteca, en algún lugar del mundo, y no solo de Canarias. Está este libro, estará este libro, y estarán siempre ya esas crónicas que estaban condenadas a morir, a pasar al olvido eterno, ¿no? Entonces, yo creo que estos 2 últimos son 2 aspectos relevantes para mí del libro de Manuel Ramírez. Por una parte, esa constancia histórica, geográfica, imprescriptible como todos los hechos geográficos, de la cercanía, y de cómo esa cercanía nos hace vivir aventuras iguales. Y estamos situados en un mismo mar, no solo de las 7 islas, sino también la costa marroquí, la costa del Sáhara, y a su vez tenemos una influencia permanente, bien por mar, ahí están los cayucos y las pateras, bien por el aire, que es lo que nos separa, y además nos deposita tierra, ¿no? Ese factor me parece a mí que es muy importante tenerlo en cuenta para saber dónde estamos y por qué estamos como estamos.
y lo otro, ya digo, es el gran material histórico, la gran cantidad de historias y de explicaciones que se pueden sacar de las hemerotecas de cualquier periódico. En este caso, él ha sacado 60 noticias y crónicas y hasta una poesía y hasta un poema que nos pintan en realidad cómo se vivía aquí, aquellas circunstancias, y cómo desde que la crónica canaria tiene historia, eso sucede así, porque ya los historiadores más antiguos, los cronistas más antiguos del archipiélago, ya hablaban de estas nubes de langosta, que últimamente no se han producido, pero que no se puede decir que nunca más se vayan a producir. Yo creo que este es un libro de lo que la verdad hay que leer, y antes me estaban dando una idea, y es que las nuevas generaciones, yo lo veo mucho con los estudiantes que van a ver el periódico, las nuevas generaciones no tienen ni idea de muchas de estas circunstancias que rodean al archipiélago, y que todo este tipo de libros, sobre todo los que son tan amenos como este, serían un buen material didáctico para que en los colegios se estudiara o se conociera, ¿no? La palabra estudiar a lo mejor es excesiva, ¿no? Pero se conociera en los colegios por los alumnos determinados hechos, determinados episodios de la historia de Canarias, narrados por historiadores y recopilados de la realidad de aquellos días, que son muy importantes para la formación, porque todo esto parece que no, pero va pasando al disco duro de la sociedad, y debe pasar al disco duro de las personas, de los ciudadanos, para darnos cuenta más cabal de que somos el producto de muchas circunstancias, tanto intelectuales como históricas como geográficas, ¿no? En definitiva, que muchas gracias, Manuel, por invitarme a ser tu prologuista, por invitarme hoy a hablar aquí, sabes que me encanta hablar, y además por tu libro, porque creo que me has dado la oportunidad de prologar un libro verdaderamente interesante. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el señor vicepresidente del Gobierno, don José Miguel Pérez García, catedrático de Historia Contemporánea y socio de la Real Sociedad Económica, también va a intervenir para la presentación del libro. Muy buenas noches, muchas gracias, querido director de la Real Sociedad Económica. Saludar también a todos ustedes, señor cónsul, queridas compañeras y compañeros, historiadores, don Antonio Betancourt, el prologuista y el autor también. Bien, una nueva presentación de un libro en esta entrañable institución señera como las haya en nuestra isla de Gran Canaria y en general en Canarias, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que vuelve a abrir las luces para tratar de un tema que, como ha dicho el prologuista, querido Ángel Tristán, es muy antiguo. Decía en el libro Manuel Ramírez que la langosta es tan vieja como el hombre y como el hambre, y efectivamente es verdad. Es una vieja compañera de la historia secular de nuestro archipiélago, como lo es de otros muchos territorios, y es también, como dijera Vieri Clavijo, el presente más funesto que nos llega desde Berbería, el regalo más funesto que nos llega desde Berbería, porque en la mayor parte de las ocasiones las invasiones más dramáticas proceden de las oleadas de plagas que se forman en los territorios africanos, y que como consecuencia de nuestra particular ubicación pues nos llegan a Canarias. Llegaron en número cuantioso. Hay un cuadro sinóptico en este libro que hace detalle el autor y que nos habla de casi 85, yo he contado hasta 89 episodios de presencia de esta plaga en nuestras islas, bien sea como consecuencia de las arribadas del insecto procedente de África, o bien sea como consecuencia de lo que aquí se gestaba, ¿no? Porque también tenemos aquí algunos ejemplares. La verdad es que es un fenómeno espectacular
de proporciones bíblicas en muchas ocasiones. Analizaba estos días algunos escritos, no sé si jocosos o no, pero en fin, que tienen algún fundamento, de una plaga de langosta en Nebraska en 1875, en el siglo XIX, y los autores observadores de aquellos tiempos le daban una superficie de ocupación que vendría a equivaler, si hacemos caso a esas noticias, aproximadamente a los 504.000 kilómetros cuadrados que tiene la superficie de la península con los archipiélagos, incluida la parte correspondiente a Andorra. Es decir, imagínense una nube de esas proporciones recorriendo un espacio de semejante superficie. Bueno, es realmente espectacular. Y ahora que no lo sentimos tanto, bien porque, en fin, llevamos, pues no sé si de 2004 en grandes alertas, desde hace una década, por cierto ya va tocando, o bien porque efectivamente se combaten bien por prevención, o bien de manera distinta, incluso de manera muy distinta a aquello que señalaba antes Ángel Tristán, no con DDT, que luego quizá era peor el efecto de lo que quedaba en la tierra que el remedio que se pretendía colocar. Pero lo cierto es que si echamos la vista atrás, como hace Manuel Ramírez, y no como ha hecho en libros anteriores, muy atrás, en siglos anteriores, sino simplemente en el siglo XX, a través de estas crónicas sacadas de las publicaciones de nuestra prensa insular, básicamente, la prensa de Gran Canaria, el diario de Las Palmas, del diario Falange, del diario de la Provincia, del diario Canarias 7, en fin, de distintas publicaciones de Gran Canaria o de otras de Tenerife, como ocurre con el entrañable y desaparecido Diario de la Tarde, ¿no? También en este siglo XX la langosta hizo sentir su presencia. Bien, efectivamente nos encontramos por tanto ante un fenómeno que está ahí vinculado a todo lo que se mueve y que tiene además posibilidades de verlo, de contemplarlo desde ópticas muy distintas. Es un fenómeno que tiene lógicamente interés entomológico, interés científico, interés biológico, interés ecológico, interés económico, interés religioso, interés histórico, interés literario, interés artístico, interés geográfico. Es decir, toquemos lo que toquemos de este asunto, nos encontramos con hasta interés gastronómico, por cierto, ¿no? Aquellos chapulines que nos llegan de México y que alguna vez supongo que ustedes han podido degustar. En mi caso, desde luego, con cierta, en fin, no sé cómo expresárselo, con alguna prevención inicial y luego contemplando que no era tan raro y tan repudiable, pero en fin, lo cierto es que nos encontramos ante un fenómeno que está muy presente en la vida de la humanidad y que en ocasiones tiene siempre vinculada su presencia a la desolación y a la devastación, porque ese era el efecto que generaba. Era capaz de comerse no solamente lo que cubría por materia vegetal nuestra tierra, sino que se comía incluso muchas más cosas. Y efectivamente con ello se llevaba la vida, la subsistencia de muchas generaciones. Yo recuerdo cuando analizábamos las circunstancias de nuestra isla a mediados del siglo XIX, en un tiempo en el que parece que se concentraron todos los pecados y por tanto todas las penitencias a todos los pecados. Recuerdo que hubo crisis de malas cosechas por infección de determinado tipo de plantas, pero también se concentraron epidemias, aquella de cólera tremenda del siglo de 1851, pero nunca faltó la consiguiente invasión del bichito ortóptero. Siempre estaba ahí, venía siempre a rematar todo lo que sucedía. De esto trata este libro, que no es el primero que escribe Manolo sobre el caso. Lleva cada sexenio prácticamente mostrándonos el análisis de este fenómeno en Canarias. En el año 2001 publicó un primer libro en la UNED que se llamaba La langosta peregrina, historia de una maldición. Y ya después, en 2007, otro, Con el aire que viene del desierto, Canarias y las plagas de langosta peregrina. Este lo hizo tanto en ediciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entonces como de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y este último, el de la langosta peregrina en la prensa canaria, me decía él en la dedicatoria que me enviaba que efectivamente venía a suponerle un complemento a lo que ya había publicado. En concreto me decía, el librito último es, de alguna forma,
un complemento del libro anterior publicado en 2007. Es un complemento, sí, en cuanto trata del mismo tema, pero introduce mucha novedad. Cierto que también en su primera parte nos vuelve a repasar un poco la importancia que este fenómeno tiene y tuvo y puede seguir teniendo en nuestra sociedad, pero luego se centra en un análisis muy sugestivo desde el punto de vista periodístico. Prueba de que el fenómeno que estudia Manuel Ramírez ha tenido un interés extraordinario en quienes han procurado conocer la historia de Canarias lo tenemos en el repaso a la lista larga ya y secular de autores que han tratado de esta cuestión. Nombres desde prácticamente el siglo XVI, XVII, XVIII, en todos estos siglos algunos dieron cuenta de lo que acontecía en Canarias cada vez que se invadía por parte de la langosta nuestras islas. Núñez de la Peña, Fray José de Sosa, Pedro Agustín del Castillo, el propio Virgil Clavijo, Lope Antonio de la Guerra, Romero Ceballos, Álvarez Rixo, Denis Gregg, Villares Torres, fueron algunos de los autores que podemos encontrar entre sus obras y sus páginas análisis diferentes sobre lo que sucedió en todo tiempo. El historiador contemporáneo que se ocupó primero de esto, como lo cita muy bien Manuel Ramírez, es Osvaldo Brito, en un trabajo que publicó en el Anuario de Estudios Atlánticos en el año 1989. Se dedicó a analizar el fenómeno en el Antiguo Reino, también desde las distintas perspectivas, no solamente desde la importancia que tenía en el terreno de la devastación de los cultivos y por tanto en las consecuencias sociales y en el empobrecimiento de los habitantes de las islas, sino también en cómo se habían arbitrado las medidas desde las autoridades y por supuesto cómo se contemplaba el fenómeno desde algunos ámbitos. Es singular ver el ámbito religioso, ¿no? Un ámbito en el que también existe gran arraigo tradicional en Canarias en la visión de este fenómeno. Quizá en nuestra isla la fiesta de las Marías en Guía, en el municipio de Santa María de Guía, es quizá la fiesta que mejor nos recuerda el episodio que en 1811 pues trató de detener una plaga de langosta que estaba llegando a la misma raya de Guía, como dicen los del lugar, y oraciones y rezos pues terminaron levantando, según se dice, una nubecita que llegó de un poco más allá y descargó una tormenta sobre las langostas y en teoría hizo desaparecer, y a partir de ahí todas las promesas de ser, por consiguiente, esta fiesta que se ha convertido en una fiesta tradicional y que tiene que ver con este origen de la invasión de una plaga. Pero es también curioso ver cómo los distintos autores de todos estos tiempos, esta otra parte del intento de solución a la desesperada de un fenómeno que no puede ser combatido con herramientas y con medios conocidos en muchas épocas, pues se acudía a otros medios implorando siempre la intercesión de el más allá para intentar combatirlo. Una intercesión que no deja de ser curiosa, ¿no? En la catedral se practicaban, como saben ustedes, este exorcismo, y el libro de estas características, de estas prácticas, todavía recuerda que había que hacer con una langosta metiéndola en agua caliente para así procurar que luego, a través de ese exorcismo, ese era el libro de los conjuros que todavía conservan los archivos catedralicios, terminara procurando que la langosta se ahogara en el mar, cosa que difícilmente sucedía porque las langostas, como ustedes saben, pues es verdad que se ahogaban muchas, pero eran tantas que llegaban también muchas. Bien, de todo esto nos cuenta en esta descripción, o nos da cuenta en esta descripción magnífica, Manuel Ramírez. Manuel Ramírez, que por otro lado es un amigo, una persona entrañable, una persona que forma parte ya de nuestro paisaje intelectual desde hace mucho tiempo. Era un militar del Ejército del Aire que descubrió una vocación profesoral y de investigador que luego afortunadamente se dedicó a ejercer, y lo perdería el ejército, pero lo ganó la historiografía. Y lo ganó la historiografía de tal forma que en la UNED, y dirigido en este caso por don Antonio Tengur, llevó adelante su tesis doctoral. Yo tuve la fortuna de formar parte del tribunal que evaluó aquella tesis doctoral, que fue la primera gran historia que se hacía de nuestro cabildo insular desde su formación a partir de la ley de 1812 hasta el recorrido que tuvo en su primera gran etapa hasta los años de la Segunda República. Luego a este trabajo le han seguido otros muchos estudios muy diversos, muchos vinculados a las instituciones de nuestra isla de Gran Canaria, y otros también, como no puede ser menos,
a lo que fue su profesión original, a la aviación, de la que también nos ha dado cuenta acerca de los orígenes de la misma en nuestra tierra, en nuestro archipiélago. Y sobre este tema, insisto, pues ya es no la primera publicación que nos proporciona, sino que ya son algunas más. El libro anterior, el libro del 2007, tenía un prólogo bonito y además entrañable de Antonio Bettencourt. Este lo tiene de Ángel Tristán también. Un prólogo que, al estilo del periodista que es narrador y que cuenta bien las cosas y nos entretiene, sirve de golosina al libro, porque, como ha hecho ahora Ángel, pues lo que hace es remontarse a sus recuerdos de infancia, y efectivamente aquella fecha curiosa del año 54 en que una plaga de langosta dejó una profunda huella. De este texto tienen ustedes, de este libro, unas muestras interesantes. Hay muchos artículos de ese año 54 y de esa plaga, pero no me resisto a relatarles tres en particular. Uno, quizá un poquito más jocoso, y es que coincidió efectivamente con un partido de fútbol. Era el partido de fútbol que jugaba en el mes de octubre nuestro equipo representativo, ese que mañana a ver si gato de pecho, y el Atlético de Bilbao de entonces, que en su línea media contaba, como saben ustedes, con dos personajes excepcionales, dos futbolistas excepcionales, que eran también de la selección de entonces, que eran Mauri y Maurelli. Aquel partido, en el terreno del Estadio Insular, se inició, y ya empezado el encuentro, pues apareció una plaga de langosta, que se pueden imaginar ustedes, era un día además muy caluroso, un domingo muy caluroso, y ocasionó un enorme estrépito. El partido concluyó con 3-3, pero Las Palmas, el equipo de la Unión Deportiva Las Palmas había ascendido a la primera división. No fueron muchos los partidos que ganó ahí, quiero recordar que de aquella temporada ganó 10 en total. Bueno, no quedó excepcionalmente clasificado, pero quedó bien para el equipito que tenía. Pero fue un partido, en fin, que las crónicas de aquel momento cuentan bien. Hubo algún futbolista que en fin, tuvo una actuación muy destacada, alguno que además se rompió la nariz jugando y salió en loor de multitudes tras ser remendado al campo, incluso metió un gol. Pero en fin, lo interesante de aquel partido fue la plaga de langosta que asoló aquello, y que, en fin, se pueden ustedes imaginar lo que ocurrió, porque además tenían la tremenda golosina del césped verdito que había en el estadio. Hay algo que describe muy bien un cronista de la época, Eduardo Carque, en uno de los artículos del diario Falange, que se titula Goles y langostas. Pero también es muy curiosa la referencia que nos proporciona en otro articulito un inglés que por entonces seguramente había llegado aquí, era corresponsal del Daily Telegraph, y estaba hospedado en un hotel. Yo creo que incluso seguramente pudo asistir al partido, y fíjense cómo narró aquello, ¿no? Bueno, el partido iba ganando el Atlético de Bilbao 1-3 y terminó empatando Las Palmas 3-3, si no recuerdo mal, pero nos lo recuerda así el periodista británico. Dice: coincidió nuestra estancia en las islas con el mayor acontecimiento deportivo del año. Tampoco era así, porque en fin, luego hubo partidos con otros equipos importantes, con el Barcelona de Kubala o con el Madrid de Di Stéfano, pero bueno. Se trataba de la Unión Deportiva Las Palmas y el Atlético de Bilbao. Cuando comenzó la segunda mitad del encuentro, surgieron inesperadamente las langostas formando una columna impresionante de varios cientos de yardas de profundidad y por lo menos de 2 millas de ancho. Para muchos de los espectadores, el retorno en masa de la plaga podía significar un desastre en las propiedades. Sin embargo, para los visitantes vascos, significó una tremenda confusión y 2 goles en contra. Bien, muy británica la crónica. Pero efectivamente no decía que no solo era la anécdota futbolística bien traída a colación, sino que hay otros artículos interesantes. Uno de ellos, porque como piecita literaria me parece muy bonita, es el de Víctor Loreste, el de Faicán, el hijo de Frailesco. Y llega a ser una descripción de lo que ocurrió en Diario de Las Palmas, que es también entrañable. Yo no sé si tenemos mucho tiempo, pero no me resistiría a leerle algunas frases o algunos párrafos, porque qué buen periodismo se hacía hace muchos años, fíjense. Y qué juego de palabras. Pidiendo 1000 perdones a los doctos varones de la teología, este pobre lego, que no es ni siquiera misacantano, en esa prega, sintiendo lo que de seguida ha de decir a lo popular, lo dice, a saber, que nuestro San Juan, el nuestro, le recuerdo que Juan el Bautista comía langosta,
en el desierto, según recuerda el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, pero no aquel, el nuestro, el corrisquero de nuestro Juan, de nuestro Nicolás, de nuestro Bernardo y de nuestro Roque, San Roque, San Nicolás, San Bernardo. Debe estar a estas horas un sí y un no envidiosillo, y así ha de decirse el santo. Ahí es nada de fogatas y voladores que mis feligreses están dedicando a esos miserables ortópteros. Qué pobres capitrastros, sillirrotas y cojibancos van a flamear en mi honor en mi próxima onomástica en la hoguera. Pero una voz suasoria, más que humana, una voz arcangélica de todos y de ningún sitio llegada, le susurra al oído a Juan. Primero es la obligación que la devoción. Habida cuenta, además, que en este caso la obligación lleva implícita la hacienda, el alimento y sobre todo la cuenta corriente, Juan. Estoy de acuerdo contigo, seas quien fueras, contesta el buen santo. Y además añade, ya me está pesando el haber motejado a estas simpáticas criaturas de Dios de miserables ortópteros. Comprendo que cuando se convierten en nube y hacen del sol una triste luna pálida, son una calamidad, pero individualmente son bellas, limpias, agradables a la contemplación, con sus lomos sonrosados, tirando a cinabrio, tímidas como gacelas perseguidas por vientos felinos. Y el buen Juan continuó, ay Señor, tú sabes lo que haces y por qué. Ellos, los hombres, son los que no te comprenden. ¿Qué pecado cometen al fin estas tus criaturas? Subsistir, multiplicarse, tal vez el de exagerar tu divino precepto, que también a los irracionales de ti les ha sido llegado. Bien, este es una descripción de aquella plaga de langosta en palabras de Víctor de Bestia, ¿no? Dice Manuel Hernández en este libro, recordando, no me acuerdo a qué periodista, algo relativo a este bicho al que ni San Francisco consideraba hermano, dado los efectos que tenía. Pero efectivamente se trata de un libro que, si esto es un ejemplo de lo que tiene aquí dentro, espero abrirle la boca y la mente a esta cuestión. No me resisto también a otro ejemplo de otras crónicas, esta también del diario Falange, pero en otra dirección muy contraria, ¿no? Y como buen periodismo que se precie, también muy pelota con el gobierno de turno. Titulaba el artículo del diario Falange Presencia del gobierno ante la plaga de langosta, y a ver si les suena. He aquí una prueba más de la presencia del régimen que Franco acaudilla en todas las tierras de España. Presencia no meramente nominal ni pasajera, sino permanente y eficaz, que se manifiesta así en las venturas como en las desventuras de cada pueblo. Precisamente esta es la unidad de la tierra y de los hombres de España que nos trajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ni que decir tiene que es que esta prueba de la presencia de Franco en todas las provincias a que nos referimos se da aquí con motivo de la actuación del gobierno en torno a la plaga y tal. Bien, muy bien. Lo que pasa es que luego tenemos algunos artículos también entrañables. Uno de Bernardino Correa, sí, perdón, donde nos contaba con exactitud cuál era el impacto, especialmente en el sector tomatero, que había tenido la dichosa plaga. Y luego otro de Casas Pérez, en Diario de Las Palmas, que se titulaba Las colas de la plaga. Y les cuento lo siguiente, porque era una manera de abordar desde un periodista, pues en fin, una respuesta a lo que había dicho el otro diario. Se decía, ¿cuál es por tanto la urgencia de hoy o de mañana? En primer lugar, una estadística honrada de perjuicios. Nada de cálculos a hoja de buen cubero, que se haga de manera solvente y por personas autorizadas, una estadística de daños a reparar. En segundo lugar, un planteamiento serio y riguroso. Estos términos no excluyen lo espectacular que puede ser necesario. Plantear bien un problema es acercarse a su solución acertada y, por tanto, mis paisanos rehúsen las gestiones de tipo personal e inclinarse a una asamblea, congreso o conferencia que afecte a todo el archipiélago. Lleguen a Canarias mismo, bajo el signo de las autoridades, a unas conclusiones honradas, claras y breves, lo que tampoco elimina los razonamientos, arsenal utilizable en la polémica, pero no en la demanda. Sea elocuente y breve el petitorio, escribió el infante don Juan Manuel. Luego, que una comisión destacada traiga el problema a Madrid. El ambiente es bueno, y es ahora cuando no debe jugar la relación ni la influencia, sino el dolor secular y el derecho incuestionable de los magos, entre comillas. Aquellas
cosechas, junto con la exportación platanera, me refiero a las de tomate, para las divisas españolas eran superiores a las que se obtenían, como dice en estas crónicas del libro, por la exportación de naranjas. Lo cual da lugar a que efectivamente el daño producido era importante, no solo en términos de economía insular, sino en términos de divisas para España. Fíjense cuántas cosas salen de un texto que aparentemente, pues, en fin, puede ser un texto de recopilación de artículos periodísticos, de una miscelánea importante de ellos en todo el siglo XX, pero que cada uno de ellos por su cuenta da idea de multitud de elementos que forman parte de unas raíces recientes de nuestro devenir. Y creo que es la muestra más clara de la utilidad que tiene esta obra de Manuel Ramírez, del empeño que pone en ello, de la búsqueda rigurosa, minuciosa, que lleva a cabo cada vez que acomete una empresa. Es un historiador de seguridad, de rigor. Cuando le encargan algo, y sobre todo cuando viene por encargo, quien se lo encarga sabe que termina bien la faena. Él es una persona muy diestra en la encuadernación de libros, al estilo antiguo. Y viendo algunos de los ejemplos que me ha mostrado, pues a mí siempre me gusta pensar en que ese buen trabajo en un texto que se recupera, que se encuaderna al estilo artesanal, lo lleva adelante cada vez que nos escribe y nos regala con esa escritura información, ideas y otras muchas cosas, ¿no? Bien, este es el esbozo que quería hacerles de lo que ustedes pueden degustar cuando lean el texto de Manuel Ramírez. Me queda simplemente, en fin, reconocerle y agradecerle que siga en la brecha trabajando por el conocimiento de nuestro pasado, de nuestra historia, que es una manera también de conocer bien el presente. Gracias. Y a continuación, el autor, el profesor don Manuel Ramírez Muñoz. Buenas noches. Un poeta granadino del mediados del siglo XX, Manuel Benítez Carrasco, incluye en su libro Mi barca unos sencillos versos en los que nos habla de un imaginario astillero en el cual se construye un no menos imaginario barco, utilizando como herramienta solo la ternura y la poesía. Para hacer un barquito de papel solo hace falta tener, como es natural, papel y un poquito de ilusión. Que toda ilusión es una fragata de viento y luna, de jabón y de papel, en la que va el corazón más que como timonel, como polizón. Como polizón me encuentro en esta hermosa nave de la historia y de la cultura, que es la Real Sociedad Económica de Amigos del País, sabiamente tripulada por su junta directiva, y como polizón me siento ante mis grandes amigos José Miguel Pérez y Ángel Tristán, timoneles de la historia y del periodismo, de quienes tanto he aprendido y sigo aprendiendo. Y me considero también polizón en la historia de nuestro pasado, al que le dediqué y le dedico todo mi quehacer histórico. Creo que son razones más que suficientes para agradecer la gentileza de quienes han creído en mí para subir a esta tribuna, hecho que es un valioso distintivo que difícilmente se puede llevar en la solapa, porque su sitio está en el corazón. Gracias pues a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por animarme y ofrecerme el marco entrañable donde presentar mi último libro, y gracias a todos ustedes, queridos consocios, señoras, señores, amigos y amigas. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de don Antonio de Bethencourt, persona a la que debo cuanto sé y cuanto soy en la historiografía canaria, así como a la de José Miguel Pérez, con quien estoy en deuda permanente y que de manera tan brillante se ha referido a mi obra. Mi agradecimiento muy especial a Teo Mesa, que ilustró desinteresadamente este libro,
y a Ángel Tristán, autor del prólogo que lo enriquece, de tal manera que no sería lo que es si no estuviera avalado por sus magistrales palabras. Me gustaría destacar la labor callada pero eficaz de Cristina y de Iliana Martín, que aparentemente no se ve, pero que gracias a ella la Real Sociedad Económica de Amigos del País funciona como un perfecto mecanismo de relojería. Por último, tanto este libro como mi anterior sobre la langosta ha contado con el empuje animoso de mi compañera Encarna Galván, persona con la que durante más de 2 décadas y bajo la dirección de nuestro maestro don Antonio de Bethencourt he compartido con ella varios libros y muchos proyectos de investigación felizmente realizados en nuestro seminario de Humanidades Agustín Villares Carlos del Centro Asociado de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria. Mi maestro Antonio de Bethencourt suele decir que al vivir el canario rodeado del mar, por el mar le puede venir todo lo bueno y lo menos bueno. Por el mar llegaron Drake y Van der Doe y el cólera morbo, y por el mar llegó y salió el azúcar, el vino y la cochinilla, que configuraron los ciclos de nuestra historia económica durante los siglos XVI a XIX, y en la bisagra de este con el XX, el mar le dio sentido a la tríada plátano, tomate y papa, impulsada por la colonia inglesa asentada en el puerto de la Luz. Por el mar nos llegó el comercio, la cultura, el arte, y el mar generosamente, sin pedir nada a cambio, le ofreció al canario a través de su historia su más preciado sustento, el pescado. Y también le proporcionó el medio ideal que le permitió relacionarse con todos los pueblos del mundo. Es ahí donde cobra actualidad el pensamiento de un ilustrado tinerfeño del siglo XVIII, el marqués de Villanueva del Prado, cuando afirmaba que el mar es para las Canarias como los canales son para Flandes. Por esta razón, el medio atlántico ha escrito las páginas más brillantes de nuestra historia, una historia compartida con la de los pueblos bañados por sus aguas. Y también por el mar, empujado por el ardiente aire africano, nos vino y nos puede venir en cualquier momento otro encarnizado enemigo, la langosta peregrina, el rojizo insecto que en unos instantes fue capaz de destruir los frutos que el denodado esfuerzo del campesino canario le arrancaba dolorosamente a la tierra y que constituían el medio imprescindible para mantener su precaria existencia. Pero también la langosta, en tiempos muy cercanos, se ensañó con los principales productos de la agricultura de exportación, plátano, tomate y papa, la tríada básica de nuestra economía moderna, cuyos cultivos se extendían por el campo isleño al modo de un hermoso tapiz con sus 3 colores dominantes, el ocre, el rojo y el verde. En el refranero español, ese compendio de sabiduría práctica hecha por el pueblo y sancionada por el pueblo, a través del tiempo que tan pródigo se muestra con innumerables conceptos, solo hay 3 referencias acerca del término langosta, 2 como animal marino y una a la que desde antiguo ha constituido la más terrible amenaza para una economía eminentemente agraria. La langosta hace la tripa angosta. Nunca tan pocas palabras tuvieron tanto significado. Hoy, en la mayoría de los casos, el término langosta nos sugiere la carne con sabor a mar de un rico crustáceo capaz de satisfacer las exigencias de los paladares más exquisitos. Pero durante siglos, y hasta bien entrado el XX, hablar de langosta era hablar de dolor, de hambre y de desolación, situación que podemos adivinar mediante una mirada retrospectiva hacia una época en la que el consumo estaba determinado por la producción del campo y las posibilidades de intercambiar excedentes agrarios eran muy remotas. Una plaga de langosta dejaba a su paso un reguero de desesperación al ver que en pocas horas desaparecía la cosecha conseguida a duras penas por el campesino canario. Cuando el fruto, el cereal o la hortaliza, regada con el sudor campesino, estaba en sazón, un cambio en el viento, en la temperatura o en la presión atmosférica podía significar la aterradora visita de una nube de langosta en el horizonte. Desgraciada y periódicamente, y casi siempre a mediados de octubre, la plaga transformó el hermoso tapiz que con tanto esfuerzo
había labrado el agricultor canario en un fantasmagórico paisaje. El símil de la langosta que aparece en forma de nube no es una mera construcción literaria. En la mente de quienes vivieron las dos últimas invasiones, la de 1954 y 1958, cobran realidad algunas descripciones como la que hace Enrique Natchez, autor de una preciosa novela ambientada en una humilde aldea de pescadores del sur de Fuerteventura y sumida en aquella dramática pobreza de los años 30. En Cerco de Arena, Natchez dice que esa nube viva se ensanchaba cada vez más densa sobre todo el horizonte que limitaba al mar. No un nublado ordinario que se preparaba, sino una verdadera tormenta que empezaba a oscurecer el sol. Nubes bajas y densas que se agrandaban por momentos, sumiendo el mar en un oscuro revoltijo sin límite. La amenaza de una invasión de langosta peregrina es consustancial con la historia de Canarias. Como ya dijo José Miguel, para Viera y Clavijo se trata del más funesto presente que nos suele hacer la vecina costa de Berbería, un presente que llega a las costas meridionales y orientales de la isla, ya volando, ya en grandes masas flotantes, impulsadas por los vientos favorables del este que desvían a la langosta de su ruta habitual. La reseña de las diferentes plagas que azotaron las islas es demasiado larga, pero con un denominador común: desolación. Por ello, la descripción que hace Viera y Clavijo de la plaga de 1959 podría aplicarse a cualquiera de ellas. Una nube inmensa de langosta que cubría el cielo y la tierra se echó sobre las islas los días 15 y 16 de octubre, amenazando la devastación más universal. En poco tiempo no dejaron aquellos insectos cosa verde, destruyeron la hierba, huerta, viña y demás plantas de tal manera que hicieron presa en las hojas de las palmas, que son tan duras, y en las de pita, que no hay animal que las coma. Cuando faltó el follaje de los árboles, se apoderaron de las cortezas, por lo que se secaron mucho, y cuando no hallaron que comer, se comieron unas a otras, infectando las aguas, corrompiendo el aire y atemorizando a los pueblos. En un libro anterior, titulado Con el aire que viene del desierto, Canarias y las plagas de langosta peregrina, traté de acercarme al universo de la langosta, explicitando de algún modo la biografía del terrible ortóptero y modo de combatirlo, así como las principales plagas que se han enseñoreado de Canarias desde el siglo XVI hasta la última, en el 2004, que afectó especialmente a Lanzarote y a Fuerteventura, aunque sin causar daño, ya que los enjambres venían muy debilitados. El libro que hoy se presenta ante ustedes viene en cierto modo a complementar el anterior, pues recoge el pensamiento de un grupo de escritores, técnicos y periodistas que reflexionaron sobre la langosta, dejándonos una visión panorámica de extraordinario interés para comprender el universo del insecto que más ha influido en el devenir de Canarias. Este variado conjunto de artículos, algunos de una gran belleza literaria, que estaban durmiendo el sueño polvoriento de las hemerotecas, se presentan hoy como un ramillete histórico para ofrecer un testimonio vivo de nuestro presente en lo que respecta al mundo de la langosta, tan lejano y tan cercano a la vez. Si en este momento viéramos aparecer una nube de langosta, sería un espectáculo curioso, impresionante, desconocido para muchas personas. Para otras les traería la memoria de escenas similares vividas en épocas anteriores. Desaparecerían las hojas de los pocos árboles que quedan en la ciudad, desaparecería también el verde de sus jardines y el césped que alfombra varios espacios de la misma, y se encarecerían momentáneamente la fruta y la verdura. Pasados los efectos, poco más o menos que una tormenta de granizo, una prolongada sequía o una lluvia torrencial, todo volvería a la normalidad. Los medios de comunicación nos traerían noticias e imágenes de otros trágicos acontecimientos, haciendo olvidar momentáneamente la vista estremecedora de unas bandadas de insectos que solo quedarían grabadas en nuestra memoria, en nuestros móviles, en la fotografía o en la televisión. Afortunadamente hoy la langosta no encontraría muchas facilidades en los campos canarios. Por una parte, los invernaderos.
y por otro ese panorama de cal y cemento que sin solución de continuidad bordea nuestras costas y avanza implacablemente hacia el interior, hacen que al menos el primer combate no lo pueda ganar la langosta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues con esto ya damos por terminada la presentación. Para nosotros, en nombre de la Real Sociedad Económica, que se nos ha mencionado repetidamente, es un honor y un placer tener a don Manuel Ramírez con nosotros, que está muy vinculado a la Real Sociedad Económica, aparte de ser socio, y confiamos en que su siguiente libro se presente también aquí. Muchas gracias.